Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí, Diego Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Bueno, gracias por esta hermosa música. Te vamos a decir de autoría del señor Ricardo Silva, el que está ahí sentado con la cabeza cubierta. ¿Cómo se llama eso, Ricardo? Cabeza cubierta. Nah, el artefacto ese que tiene. ¿Qué nombre tiene? Es un sombrero. Bien. Un sombrero de salado. Para mí, un escondedor de bochas. Un protector del casco de piel. Está bien. Bueno, gracias por esta presentación, te decía Ricardo. Y bueno, vamos a mezclar algo que yo venía haciendo en el programa, el viejo programa de Sentires de la Patria Grande, que comenzado febrero se lo dedicaba a los afroorientales y afroamericanos. Pero en esta oportunidad le voy a dar continuidad también al libro este de las tradiciones. Entonces, o sea, entender de que en este continente hubo un gran genocidio de los pueblos originarios con la llegada del conquistador. Aunque ahora descubrieron de que están diciendo que la culpa no fue de Colón y que la población indígena había empezado a mermar mucho antes de la llegada de Colón. Ahora, ese es el titular. Y como hablamos siempre de los grandes medios de desinformación, hay mucha gente que no lee más que los titulares y dice, mira, así que no fueron tan malos los europeos cuando vinieron acá. Eran buenitos. Y se está refiriendo a una parte solamente de lo que es esta Villa Yala, que es la parte que ocupaban los mayas, que tuvieron, sí, su mayor densidad de población por el año 1150 de la era cristiana, y que 300 y pico años después recién llegaron los conquistadores europeos y que en ese periodo bajó. Comentaba Daniel en Sisipalegú el otro día de que habías leído que se debía a tener como consumo solamente el maíz. Yo
había estudiado ya también hace muchos años que el problema fue el encontrar campos fértiles. O sea, ellos establecían una ciudad de acuerdo a determinados parámetros y empezaban las plantaciones alrededor. Y la tierra no era muy productiva y se tenían que ir expandiendo en círculos concéntricos con respecto a la ciudad cada vez más lejos. Y que ese fue uno de los motivos por los cuales la civilización maya, que fue tan brillante en muchísimos aspectos, tuvo su decadencia. Quizás sean los dos y otros más los motivos. Pero está hablando solamente de una partecita de América, una civilización de América, no del resto. Y digo América para que se entienda un poco, aquellos que quizá no estén familiarizados con el término Abya-Yala, utilizando los términos del conquistador, del mismo modo que en lo que es esta lectura, que yo lo aclaré hace 2 programas, yo no entiendo que sea una falta de respeto decirle negro a los africanos subsaharianos. O sea, no me faltarían el respeto si a mí me dicen blanco. Pero, volviendo al tema, o sea, hubo una merma muy importante con la llegada del conquistador, de la población originaria, pero tenían que necesitaban mano de obra barata o muy económica, y los portugueses fueron los primeros, que por el año 1502, 1503, en la zona de lo que es la Bahía de Todos los Santos, hicieron la primera introducción de esclavos africanos subsaharianos, y que después, bueno, fue seguido por el Imperio Español. Después lo hicieron los ingleses, los franceses, los holandeses, y algunos de otra bandera que tenían barcos negreros, y que también lo hicieron sin tener territorios acá en este continente. Pero esta gente que además de ser esclavizados y demás, o sea, fueron un gran ejemplo de resistencia. Y que, como decía Germán Arciniegas en su libro Un continente de 7 colores, América ha sido un crisol de razas. Los originarios que estaban, los europeos que llegaron y los africanos que vinieron esclavizados. Que este crisol, en principio, en la época colonial, dio muchísimas mezclas. Y que, además, después, durante el siglo XIX y siglo XX, se vinieron incorporando otros grupos de Medio Oriente, de Asia,
y que muchos de ellos siguen siendo tan o más americanos que quizá nosotros. Y teniendo en cuenta que, volviendo a lo de la resistencia, o sea, fue maravilloso cómo los africanos, no en determinado sector, que se juntó un grupito y dijeron, vamos a hacer esto. No, en todo el continente supieron burlar a sus amos en lo que era la religión, con el famoso sincretismo. Siguieron adorando a sus dioses africanos con las figuras y las estatuas de los dioses o santos católicos. Y digo dioses basándome un poco en lo que vos decís, Ricardo, cuando empezás el programa, la tríada, la tribu, el tridente, bueno, la Trinidad. De los católicos o de los cristianos. Y supieron burlarlos, y debajo de los altares donde se veían las imágenes cristianas, ellos enterraban la piedra que simbolizaba la entidad de ellos. Y en un jarrito de cerámica con determinadas bebidas preparadas, o sea, ahí guardaban la esencia de la entidad del panteón africano. Pero arriba estaban las estatuas de los santos, o las imágenes que los representan. Y esto se dio en Nueva Orleans, se dio, o sea, con lo que es el vudú. El vudú también se dio en Jamaica. La regla de Ollá en Cuba y en Puerto Rico. Se dio en Brasil con el candomblé y posteriormente otras religiones de matriz africana. O sea, fue en todo el continente. Lo hicieron en el Perú, donde se guarda todavía una cultura africana muy fuerte, por más que nosotros tengamos el prototipo de Perú, es de los Andes, es un quechua, un aymara. Hay que ver nomás las elecciones peruanas, son mucho más negros que originarios. Y hablando del candomblé, creo que es interesante compartirles, ¿no? Una cuestión cuando la pandemia explotaron las video reuniones, videoconferencias, seminarios, congresos de forma virtual. Bueno, en uno de esos encuentros, y valga la redundancia, me reencuentro con un personaje veterano afro-brasileño que había conocido personalmente en Porto Alegre, y nos reencontramos en ese espacio virtual. Entonces, yo le comento que en un seminario que se había realizado no hacía mucho tiempo en Uruguayana, que fue el 5º Seminario Internacional de los afro-brasileños y los pueblos originarios, en el cual había sido
invitado para hablar de los pueblos originarios de la región, o sea, los charrúas. Y bueno, ahí en ese encuentro, en ese seminario de Uruguayana, había un pai de una de las religiones afro de matriz africana, y él, bueno, se acerca a mí sabiendo que era uruguayo, era el único uruguayo que estaba en ese seminario, y se acerca y empezamos a charlar, y él me comenta que había encontrado en un documento del siglo XIX que a la religión de matriz africana, que se le conoce como Batuque, en aquel momento se llamaba Candombe, en Río Grande do Sul. Entonces le comento esto al mestre Chico en esta video reunión que habíamos tenido. Y el mestre Chico es una persona que sabe muchísimo, muchísimo. Que además de ser afro-brasileño y de haber recorrido todo Brasil, aprendiendo, estudiando, compartiendo, enseñando, él se fue a África y estuvo aprendiendo allá en África sobre cultura, sobre tradiciones, sobre religión. Y a lo que le comento esto, ¿no? El batuque se llamaba candombe, en aquella época, siglo XIX, en Río Grande do Sul. Él se sonríe y me comenta, me dice, mirá, yo te puedo decir algo, el vocablo candomblé en África no existe. No hay ningún grupo racial, ninguna etnia que conozca o hable de candomblé. Sí, hablan de candombe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Él me decía, hay un aumentativo en las lenguas yoruba, que es le. Entonces sí conocen el candombe le, como decir un candombón, digamos, ¿no? O sea, como aumentativo. Y que se ve que durante los primeros años era candombe le, allá en el norte, en el nordeste brasileño, y que después quedó deformado y quedó como candomblé, y no candombele. Y esto lo digo para que vean la gran interacción, en definitiva. O sea, que puede tener todo lo que es que vino de África en este continente. Estamos hablando de más de 5.000 kilómetros de distancia entre lo que pueda ser Salvador de Bahía y Montevideo. Y bueno, como ejemplo de la gran resistencia y de que fueron traicionados además, les voy a compartir 3 personajes. El primero es Bencos Biojó. La conquista y posterior colonización del nuevo continente encontrado por los españoles y repartido por bula papal con los portugueses, demandó el constante aniquilamiento de las poblaciones originarias, además de estar estas totalmente indefensas ante enfermedades que no existían en el territorio, como la viruela.
La enorme ambición de los invasores por la explotación rápida de grandes riquezas y ante la falta de mano de obra económica, deciden traer africanos subsaharianos esclavizados, práctica que ya habían comenzado los ibéricos unos cuantos años antes de 1492. Hasta el protector de los indios, Fray Bartolomé de las Casas, propuso en su momento la trata de negros esclavizados a América, a los efectos de dejar a los originarios liberados de la esclavitud y de las encomiendas. Dice la historia que el fraile posteriormente se arrepintió de esta propuesta. De acuerdo a las licencias otorgadas y a los registros de los barcos y puertos, se calcula que en el periodo colonial más de 60 millones de africanos, repito, 60 millones de africanos fueron arrancados de su tierra natal para ser esclavizados, llegando vivos al continente americano solo unos 12 millones. De los que no pudieron llegar, la mayoría murió en la travesía por las inhumanas condiciones de hacinamiento en la que eran transportados. Otros se dejaron morir. En 1596 llega a Cartagena de Indias un esclavizado africano que en su natal Guinea-Bissau ocupaba el cargo de rey, Bencos Biojó. Estos nombres hacen referencia a los lugares de reinado y nacimiento respectivamente. Logra escapar de sus amos al hundirse la embarcación que remaba. Al tiempo es recapturado, pero se fuga nuevamente. A unos 50 kilómetros de Cartagena de Indias, Bencos Biojó, junto a otros esclavizados fugados, establecen un territorio libre e independiente. Por los palos clavados en la tierra y utilizados como defensa, los españoles le llaman Palenque. Desde ese territorio salen expediciones en forma de guerrilla a liberar esclavos de la ciudad, de las haciendas, de las minas y hasta de los mismos barcos negreros anclados en la bahía. Por más que lo intentan, los españoles no pueden detener las masivas fugas de esclavos ni derrotar a los negros y marrones del Palenque, protegidos geográficamente por la ciénaga de la Matuna. Tras 6 años de fracasos, el gobernador de Cartagena, Jerónimo de Suazo y Casasola, le ofrece el 18 de julio de 1605 un tratado de paz a Bencos Biojó, cuyos términos declaraban la autonomía del Palenque, convirtiéndose así en el primer territorio americano libre de la dominación española, a cambio de que terminaran de fomentar las fugas y recibir cimarrones en el Palenque, y la prohibición de no usar el título de rey por parte de Biojó. La consolidación de la paz se concreta recién 7 años más tarde, y en 7 años más los españoles comienzan esporádicamente a no cumplir con lo pactado. Es así que pueden apresar a Bencos Biojó, Domingo Biojó para los hispanos, que caminaba confiado y de acuerdo al tratado por las cercanías de las murallas de la ciudad. El 29 de marzo de 1691, el gobernador García Girón determina que se le ahorque y descuartice al líder del Palenque, siendo el argumento de la ejecución el peligro que genera por el respeto que le tiene la población y que con embustes y encantos se lleva tras de sí a todas las naciones de Guinea que hay en la ciudad. El otro de los personajes es Barule. Si bien se sabe que los hechos del reinado de Barule son ciertos,
Poco es el conocimiento documentado que hay de este personaje. Aquí la historia se mezcla con datos imprecisos y con leyenda. De él se cuenta que pertenecía a una familia noble de África Occidental, sin determinar si era chamba, mina, mandinga o carabalí. Esclavizado, es transportado a Jamaica, donde aprende inglés y los conceptos cristianos protestantes. Siendo muy joven, es trasladado a la hacienda de Mungarrá del Chocó, en la zona de Tadó, cercana a la costa del Pacífico, Valle del Cauca, en la actual Colombia, junto a otros esclavos, y por tener la misma procedencia, los llaman los jamaicanos. Las situaciones vividas en la hacienda rayan en lo infrahumano, como en la mayoría de los esclavizados en América. Tratos degradantes, hambre, trabajos humillantes, violaciones continuas de las mujeres. La rabia se acumula en Barule y convoca a dos amigos, Antonio y Mateo Mina, para organizar con ellos primero un cabildo y después la rebelión que convoca a 120 personas. Para liberarse, dan muerte a unos 15 españoles, entre ellos el esclavista propietario de la hacienda. Ganan la espesura de la vegetación e instalan un reino libre, siendo nombrado líder Barule. La noticia del éxito de la rebelión corre rápido por las haciendas circundantes, provocando otras rebeliones y fugas que suman alrededor de 2.000 personas a la libertad y dignidad tan anhelada y aceptan como rey a Barule. Los españoles no tardaron en reaccionar y es el propio teniente gobernador del Chocó, Julián de Tres Palacios y Mier, el que encabeza la guerra de represión. Los cimarrones estaban mal armados, pero con férrea disciplina impuesta por su rey. 3 meses los buscaron, 3 meses los persiguieron. Solo la delación pudo vencer al reino, que duró 3 meses. El 18 de febrero de 1728 se produce la batalla que vence a los rebeldes. Al día siguiente, Barule y los hermanos Mina son fusilados junto a otros cabecillas. La necedad de los españoles a reconocer su crueldad para con los esclavizados hace que el mayor cargo en contra de los ejecutados fuera el de operar como agentes ingleses para desprestigiar la corona española. Y el tercero, que por ser el tercero no deja de ser tan importante como los otros, es Zumbí Dos Palmares. El negocio de la trata de negros, que comienza en 1502 para estas tierras, se convierte en uno de los más lucrativos para los invasores. De este modo, la Via Yala empieza a recibir un nuevo grupo racial que en el futuro terminará siendo mayoría en los países que más esclavos llevaron a sus territorios. Entre ellos, la gran colonia portuguesa de Tierra Firme, Brasil, de donde viene la libertaria historia del Quilombo Dos Palmares y de Zumbí. Nació alrededor de 1655 en Alagoas, Brasil, y fue el último líder de Palmares, en el nordeste brasileño. Este quilombo fue un reino o república autosustentable de casi 600.000 kilómetros cuadrados, refugio de los esclavizados africanos y brasileños, pueblos originarios y blancos europeos y criollos, símbolo principal de libertad y resistencia, que enfrentó a los bandeirantes y ejércitos holandeses invasores del territorio lusitano en América y a los propios ejércitos portugueses durante casi un siglo. Su nombre, Zumbí, proviene del dialecto africano quimbundo, Nzumbí, que significa duende.
Nació libre en Palmares, pero fue capturado por los portugueses y esclavizado cuando tenía 6 años. Logra escapar, ya cumplido sus 15 años, regresando a su lugar de origen. Se destaca ya desde joven por su valentía, arrojo y capacidad en la destreza militar. Su tío, Gamba Zumba, líder del Quilombo, pacta en 1678 con los portugueses la paz a cambio de libertad para la gente que lo siguiese de Palmares y de tierras ofrecidas en Cucaú, en Pernambuco, pero sometiéndose a la autoridad civil y religiosa lusitana. Zumbi se opone a este acuerdo por considerar que la libertad tenía que ser para todos los negros esclavizados de Brasil y no solo para los que siguieran a Gamba Zumba. Además de reivindicar el respeto a la forma de vida y creencias que se llevaban en el Quilombo, que eran las africanas. En 1680 asume el liderazgo de Palmares y mantiene la resistencia hasta 1694, cuando lo atacan experimentados milicianos bandeirantes, conducidos por un desertor del Quilombo que los guía por una brecha oculta. Atacan por sorpresa el Mocambo do Macaco, capital del Quilombo, con más de 11.000 habitantes. Zumbi cae herido, pero logra burlar el cerco de los portugueses, refugiarse y así seguir dirigiendo la resistencia por más. Néstor, no sale el audio tuyo. Revisa algo ahí. No sale tu audio, Néstor. Hola, hola. Ahí. Ahora sí. Bueno. ¿Ahora también? Sale impecable. Hasta resistencia salió. Bueno, en 1680 asume el liderazgo de Palmares y mantiene la resistencia hasta 1694, cuando lo atacan experimentados milicianos bandeirantes conducidos por un desertor del Quilombo que los guía por una brecha oculta. Atacan por sorpresa el Mocambo do Macaco, capital del Quilombo de Palmares, con más de 11.000 habitantes. Zumbi cae herido, pero logra burlar el cerco de los portugueses, refugiarse y así seguir dirigiendo la resistencia por más de 1 año y medio. Cuenta una leyenda que cuando llegaron los lusitanos, les preguntaban a niños, jóvenes, adultos y ancianos quién era el líder, y todos contestaban: yo soy Zumbi, hecho que facilitó su escape. Traicionado por su compañero y ex esclavo Antonio Suárez, que delató dónde se encontraba refugiado, el 20 de noviembre de 1695 es emboscado, capturado, asesinado y decapitado. Su cabeza se llevó a exhibir a Pernambuco para desmentir la creencia de su inmortalidad. Y bueno, son 3 personajes que lideraron resistencias, crearon lugares independientes, llevaron sus tradiciones, sus creencias, su religión, a lo que eran esos territorios independientes, pero que también la traición llevó a que fueran ejecutados, descuartizados, y que terminasen con esos ciclos de lo que fueron los quilombos, o el más conocido de todo que fue el Quilombo dos Palmares. Pero también
O sea, hablamos de la mezcla de las razas y la integración. Que hay cosas que hay que tener en cuenta. O sea, el esclavizado salía de su territorio conociendo, por ejemplo, para hacer curaciones, determinadas plantas que utilizaban como farmacia, como medicamentos. Y llegan a un territorio donde muy posiblemente la mayoría, la inmensa mayoría de esas plantas no estaban, las que ellos habían conocido en África. ¿Quiénes conocían las plantas que les servían de medicina? Los pueblos originarios conocían las plantas de esta tierra. ¿Quién le transmitió el conocimiento de las plantas de esta tierra a los africanos o afroamericanos esclavizados? Los pueblos originarios. Y hoy vemos figuras de nuestro candombe, una muy importantísima, que es el gramillero, que Daniel sabe bastante de eso. El hombre que lleva las hierbas, las gramillas, en una valijita para hacer curaciones, santiguados o venceduras. Y bueno, con esto, si estoy en tiempo, dejo ya por el tema, por el programa de hoy, este bloque de sentires de la Patria Grande, esperando, bueno, aportes y comentarios de ustedes también. Bueno, vamos a hacer una pausita, escuchar a nuestros hermanos de la Via Yala, para que nos quede bien fraccionado el programa, y a la vuelta comentamos lo puesto por ti, Néstor, y agradecerte, impecable la exposición. Hay cosas que me quedaron ahí que ahora las vamos a conversar. Hacemos una pequeñita pausa. Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Estela Vidal, del grupo Inambisequer, que desde hace años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra propia cultura charrúa, de recuperación y transmisión. Y también desde hace años venimos escuchando a este programa Marquemos un Norte. Y bueno, en esta oportunidad apoyar y también invitar a que continuemos escuchando este programa también de acercamiento a nuestra cultura. Un saludo. Soy Santiago Chileno Adrán Ferreira, guardamemoria y hombre de medicina del pueblo charrúa, guía de la comunidad privada indígena Anisilatepa, y los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Hola, Cepeda de Ricardo. Te saludo con profundo afecto y feliz de volver a escucharte desde tu programa de temática indígena originaria, Marquemos un Norte. Fuerte abrazo, Chagá. Alberto, la comunidad charrúa, y tú. Te saludo desde las máquinas del Plata. Soy comunidad charrúa, árbol sonriente, Colatán olvidado, Masal Mezqui Namatoa, Mandicaú Masal Mezqui Namatoa, que significa traducido, hermano sabio, la madre verde es de todos. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Como comunidad, los abrazo con el alma. Jenny Pimiento, Colonación Charrúa, Grupo Iraítecoa. Les invitamos a seguir llegando, Marquemos un Norte. Mi nombre es Zaira Ferreira, pertenezco a la comunidad charrúa Soipic y a la asociación Les Enfants Charrúa desde Francia. Los invito a seguir escuchando el programa Marquemos un Norte.
Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Así como Cecilia, nosotros trabajamos en la institución de Brasil que se llama Fundación Nacional del Indio. Del pueblo místico, departamento de Gracias a Dios, municipio de Puerto Lempira, Honduras. Y en sí representando la organización política de nuestro pueblo que es MASTA. Mi nombre es Susana Pacratoco, soy boliviana, de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Chona y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigolodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.